Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor desde el Evangelio. Vamos a decir dos elementos esenciales. Primero, el hecho de convocar 12 siempre universalidad, 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, universalidad de una comunidad, es decir, entero beteañan de Yaina, a veces yo que fuera, pero lo esencial y lo fundamental es que el Señor que nos envía, y para eso nos da un poder especial, el poder de expulsar a los espíritus impuros y sanar cualquier enfermedad o dolencia. Qué lindo que es leer y saber esta realidad. Quiere decir que ñandé, cristianos hay ñandé, entonces, yayapuana ven por mí. Poder de expulsar los espíritus impuros. Pero ni que no haya contra el espíritu, que esto, que aquí, no. Andas ahí. Como muchos piensan que es así, ir a expulsar y que ahí se está revolcando el guasuyo perere, peduire. No. Nosotros, queridos amigos, con nuestra presencia, con nuestra forma de ser, sacar todo aquello que es bandidaje de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Ese es el verdadero demonio, daimón. Ustedes saben, queridos hermanos, que la palabra daimón en griego quiere decir lo que sale de tu interior. Las malas intenciones, los robos, los adulterios, la forma de sobrefacturar las cosas, de organizar, de tener nepo baby, de hacer lo que vos querés y como vos querés. Peala daimón, porque sale de tu cabecita, sale de tu corazón, once pendere te puya lleva, pendere cobebi, pendere calculágina fríamente, ella pues anguave y bahía, de la pichabenguaná para tu comunidad en síntesis. En la medida en que somos egoístas y nos enriquecemos ilícitamente, y en cualquier aspecto, en el aspecto espiritual como el aspecto también de nuestra realidad que vivimos, de la sociedad, lo que estamos haciendo es destruyendo, ¿verdad? Destruyendo, apegando el efecto de tener o despertar al daimón que tenemos en nuestro interior. Pero aquí viene lo lindo, queridos hermanos. A pesar de todo esto, el Señor, con nuestras dificultades, limitaciones, el Señor nos llama. Hagan de allí que hay en cada una de las características de estos 12 que el Señor está llamando. Los nombres de los 12, dice, es decir, de esta universalidad. En primer lugar, Simón. Y si nos vamos a comenzar a mirar y ver las características de Simón, ya hay cuaponata lleva. Andrés, Batecoba, lo positivo, lo negativo. Santiago, hijo de Zebedeo. Su hermano Juan, ¿se acuerdan? Boanerges, nervioso, Ateras, y que íbamos a echar rayos sobre esta ciudad, sobre los samaritanos. Bueno, un segundo elemento, y termino con esto, hermanos, dice Jesús los envía con algunas instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Váyase upea, queridos hermanos. Vamos a comenzar por casa. Llamo por una peña en deroga, vindeo y allí para penderoga, pupe. O mejor dicho, yo no digo luego mirando solamente a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Sino que nosotros mismos. Ñandeo y ñañe, bueno, peña en deroga, con la conversión del corazón.
Y después entonces vamos a salir y vamos a dar a conocer esta buena noticia de que Jesús me ha cambiado, Jesús cambia mi vida, me da la fuerza necesaria también para ofrecer, pero sobre todo como testimonio porque yo vivo ese evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.